Asimismo, quiero arrancar agradeciendo al profesor Fabián Garzón Buenaventura por invitarme a participar en este importante evento académico en homenaje al profesor, a quien fue pues el profesor Héctor Fix Zamudio. Asimismo, agradecer a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, una institución a la que respeto y admiro bastante por la gestión académica que han desarrollado durante mucho tiempo. Y en efecto quiero destinar esta ponencia a la memoria del profesor Héctor Fix Zamudio y también a sus discípulos directos e indirectos. Sus discípulos directos, pues sus alumnos de aula con quien pudo tener contacto, pero también esa legión de discípulos indirectos, quienes a pesar de no poderlo conocer personalmente al profesor Fix Zamudio, seguimos sus pasos, seguimos sus estudios, sus publicaciones, sus obras. A todos ellos va dedicada esta ponencia, que como lo señalaba Karen al inicio, efectivamente tiene relación con la acción extraordinaria de protección y el rol que desempeña la Corte Constitucional en el ámbito del control de mérito. Y me parece importante abordar esta temática, sobre todo porque en el contexto ecuatoriano y posiblemente en otras latitudes también a nivel latinoamericano específicamente, se presentan problemas al momento de establecer cómo es que se cierra la administración de justicia de tal forma que se eviten procesos ad infinitum, procesos que no tienen una solución definitiva y que siguen una suerte de cauce pues indeterminado, lo que termina, por supuesto, repercutiendo en el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes involucradas en los procesos judiciales. Y sobre el tema es importante advertir que en el caso ecuatoriano, la justicia en general, la administración de justicia, tiene diferentes vertientes, ¿no? Está la justicia ordinaria, la justicia constitucional, la justicia electoral y la justicia indígena. Diríamos, conviven estos dos regímenes de administración de justicia, pero en todos los casos, absolutamente en todos estos sistemas de administración de justicia, por llamarlos de alguna forma, en todos estos casos hay la posibilidad de plantear acción extraordinaria de protección cuando de las decisiones derivadas de estos organismos de justicia pueda advertirse la vulneración de derechos constitucionales. Y esto tiene una lógica en el sentido que la Constitución de la República o en general, pues las constituciones a nivel global fijan cuáles son las bases. Yo prefiero hablar más en esta cuestión metafórica, antes de hablar de que las personas nos encontramos sometidos a la Constitución como que estuviéramos, no sé, aplastados o bajo un techo, ¿no? Que de alguna forma restringe las libertades. Por el contrario, cuando nos referimos a la Constitución, nos referimos más bien a la base, ¿no? Al terreno sobre el cual debemos de caminar como sociedad, incluyendo desde luego a las autoridades públicas, y eventualmente las autoridades públicas pueden salirse de ese cauce que fija la Constitución para que podamos caminar como sociedad. Y precisamente para eso están las garantías, para reencauzar en este andamiaje social construido por la Constitución para que podamos convivir pacíficamente, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, se ha establecido una serie de garantías tendientes a controlar estas desviaciones, esta salida de los cauces, tanto de los particulares como de las autoridades públicas, ¿sí? Y en el ámbito de las autoridades públicas, las autoridades jurisdiccionales. Se establece en la Constitución ecuatoriana, concretamente en el artículo 88, que las vulneraciones de derechos que provienen por parte de acciones u omisiones
de autoridades públicas no judiciales son susceptibles de acción de protección, que en otros países sería la acción de tutela o el amparo. Pero, ¿qué pasa con las autoridades judiciales? Para las acciones de estas autoridades está la acción extraordinaria de protección, porque eventualmente las autoridades jurisdiccionales también pueden vulnerar derechos en el ejercicio mismo de su actividad. Sin embargo, sería una vulneración de derechos, a mi criterio, derivada de el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Digamos, ningún juez en el ámbito de sus actividades va a poder vulnerar derechos de las personas involucradas en el proceso si no fuera por efecto de que acudieron a él en busca de esa tutela efectiva de sus derechos. De tal manera entonces que cuando hay afectaciones a derechos constitucionales o específicamente a los derechos que se están discutiendo en el proceso de fondo, diríamos que estos se afectan como una consecuencia de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Bien, en ese sentido, entonces, surgen muchos cuestionamientos para poder establecer en qué casos efectivamente es viable que a través de una acción extraordinaria de protección se pueda solucionar la cuestión de fondo, el asunto originario que dio lugar al proceso judicial, o simplemente esa acción extraordinaria, digamos, se limita y como es su propósito central, a controlar la actividad jurisdiccional en el sentido de que los jueces no violen derechos constitucionales o el debido proceso. Ahora bien, dicho esto, entonces, es imperativo tener presente que el proceso de origen, el proceso subyaciente, ¿verdad? El litigio jurisdiccional en estricto sentido, eh, tiene sus vías de revisión, ¿no? Por regla general, en la justicia ordinaria hay vías de apelación y una máxima instancia de control de legalidad, que es la Corte Nacional de Justicia, para que, digamos, a través del recurso extraordinario de casación, revise la actuación de los jueces en materia de legalidad. Pero eventualmente, en el ámbito de la justicia ordinaria, es posible que ni siquiera la Corte Nacional de Justicia haya evidenciado, haya advertido vulneraciones de derechos constitucionales o del debido proceso en la sustanciación de la causa, y por último sea la Corte Nacional la que termine también reafirmando esa vulneración de derechos constitucionales, en fin. De tal manera entonces que si los jueces incurren en violaciones de derechos constitucionales, la acción extraordinaria de protección se constituye en la garantía idónea y eficaz para controlar esa actividad jurisdiccional y que se espere, por lo tanto, que el juez efectivamente se reencauce al rumbo fijado por la Constitución. Y en ese sentido, entonces, el planteamiento de la acción extraordinaria de protección ya no es o digamos, ya no tiene una pretensión, ya no tiene por objeto que se solucione la cuestión de fondo, sino que se revise la actuación jurisdiccional de la autoridad que puso fin al proceso, ¿verdad? Y por lo tanto, en términos generales, la acción extraordinaria de protección eh, tiene por objeto fundamental eso, el controlar la actividad jurisdiccional cuando se ha vulnerado derechos constitucionales o el debido proceso a través de las sentencias o resoluciones con fuerza de sentencia, en fin, actos que pongan fin a los procesos. De tal manera entonces que si es que ese es el propósito, lo que hace efectivamente la Corte Constitucional es identificar esas vulneraciones y establecer lo que se conoce como el reenvío del proceso. Es decir, el juez
Por ejemplo, si es que la Corte Nacional de Justicia vulneró derechos en su sentencia, la Corte Constitucional declara tal vulneración y como medida de reparación integral deja sin efecto esa decisión y reenvía el proceso para que otra autoridad jurisdiccional conozca el proceso, corrija esa afectación, esa vulneración procesal o de derecho constitucional y por lo tanto continúe la sustanciación. Pero aquí surge un problema. Y el problema es que, lo que decía al inicio, ¿no? Que eventualmente las partes procesales pueden tener el interés de seguir y seguir litigando y agotando la cuestión de la acción extraordinaria de protección porque no hay un límite, ¿no? Y de hecho no podría establecerse un límite considerando que eventualmente una sentencia que fue, digamos, inaplicada por parte de los jueces de la Corte Nacional sea susceptible posteriormente de una nueva acción extraordinaria de protección, o por el contrario, posiblemente no obedezca a una falta de aplicación, sino que a pesar de que se observó la sentencia de la Corte Constitucional, eventualmente los jueces incurran en otras vulneraciones de derechos que no fueron previamente advertidas o por la razón misma de los hechos, no fueron conocidas previamente por parte de la Corte Constitucional. Entonces, se produce una suerte de círculo vicioso en las que las partes procesales pues, siempre van a estar en ese interés de litigio ad infinitum y precisamente eso es algo que se quisiera desterrar porque las partes procesales estarían involucrados en un litigio, en un proceso en el que pues no acabarían nunca, ¿no? De hecho, hace algunos días escuché una conferencia del profesor Pablo Alarcón, distinguido constitucionalista ecuatoriano, quien señalaba precisamente que hubo un caso en la Corte Constitucional en el que hubo reenvío al menos por 5 ocasiones, fíjense ustedes, 5 ocasiones en las que iba de la Corte Nacional a la Corte Constitucional. Se reenviaba el proceso, se producía una nueva vulneración de derechos, se planteaba una nueva extraordinaria de protección y regresaba a la Corte Nacional. Y así por 5 veces, ¿no? Entonces, es una cuestión de nunca acabar y por supuesto merece muchísimo, vale la pena reflexionar hasta qué punto se pueden establecer límites bajo las consideraciones previamente advertidas. Eso en lo que respecta a la justicia ordinaria. ¿Por qué este reenvío posiblemente infinito en la justicia ordinaria? Porque la Corte Constitucional lo que hace simplemente es advertir la vulneración de derechos por parte del juez en la sentencia, ¿sí? Y como no va a resolver la cuestión de fondo, específicamente en los procesos de la justicia ordinaria, ¿sí? Porque, dígase, se están discutiendo cuestiones como indemnizaciones laborales, pago de tributos, quién es el propietario de una casa, etcétera. Si es que la Corte entrara a revisar el fondo del asunto, estaría invadiendo el ámbito de la administración de la justicia ordinaria, por lo tanto se desnaturalizaría la justicia constitucional, se ordinarizaría la justicia constitucional y desde luego habría una afectación a la seguridad jurídica. Entonces ese es el principal problema en el ámbito de la justicia ordinaria en relación con la extraordinaria de protección. Y luego en el ámbito de la justicia constitucional se presenta también otro escenario y es que, bueno, ventajosamente en el ámbito de la justicia constitucional, pues la propia Constitución establece en el artículo 429 que la Corte Constitucional es el máximo organismo de administración de justicia constitucional y digamos, es el máximo intérprete, o mejor dicho, así lo establece la Constitución, es el máximo intérprete de la Constitución y el máximo organismo de administración de justicia y de control también de constitucionalidad. Entonces viene en el ámbito ya de la justicia constitucional a constituirse en un órgano de cierre. Y cuando me refiero al ámbito de la justicia constitucional, estoy hablando principalmente de garantías jurisdiccionales como la acción de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, ¿verdad? ¿Qué son las garantías jurisdiccionales que pueden proponer los ciudadanos ante los jueces de primera instancia, ante los jueces ordinarios, ¿verdad? En el caso ecuatoriano, y me parece que así también sucede en otros países, no hay jueces especializados.
en materia constitucional en instancia. Es decir, el juez de lo civil o el juez laboral, penal, etcétera, puede en cualquier momento conocer garantías jurisdiccionales como una acción de protección y por lo tanto tiene que alejarse provisionalmente de sus funciones de juez ordinario para asumir el rol de juez constitucional. Esto, por supuesto, también genera dificultades. La falta de especialidad de los jueces definitivamente genera dificultades porque implica que jueces que están dedicados específicamente a las materias en las que tienen competencia, eventualmente se alejan de esa competencia para aplicar o para conocer y resolver procesos constitucionales. Entonces, ahí la dificultad es tanto para sus actividades propias de la justicia ordinaria, ¿verdad? Que son provisionalmente deslindadas, ¿no? Imagínense, por ejemplo, en procesos tan importantes como las causas penales, ¿no? En donde está en juego convocar audiencia para determinar la libertad de las personas, que esas cosas tengan que dejarse a un lado para conocer de garantías jurisdiccionales ya es cuestionable. O el tema de menores, ¿no? Dígase, posiblemente había una recuperación de menor, ¿no? Una recuperación urgente de un menor que ha sido retenido indebidamente. El juez, alejándose de sus competencias en materia de niñez, tiene que dejar esa cuestión a un lado para conocer temas constitucionales. Entonces, se presenta un problema estructural en la administración de justicia. Pero también se presenta un problema en el ámbito propio de la justicia constitucional, porque en el ámbito de la justicia constitucional resulta que los justiciables, las partes involucradas en el proceso, no tienen la posibilidad de ser juzgados por parte de un juez que tiene sobre todo los conocimientos o la preparación suficiente para resolver en cuestiones constitucionales. Y esto, vaya, no lo digo solamente a modo de, de crítica, no sé, a modo de, digamos, sin sustento alguno. Es evidente en el caso ecuatoriano que jueces, digamos, lamentablemente es casi la regla general que los jueces desconocen de los procesos constitucionales. Fíjense, por ejemplo, en materia de acción de protección, resulta que todavía, ya 12 años después de la Constitución, todavía se ve que en sentencia se establece la inadmisión en lugar de referirse a la improcedencia, ¿verdad? Entonces, cuestiones que resultan básicas, todavía todavía se observan, ¿no? Vaya, hasta me quedo sin palabras. Todavía siguen sucediendo. El día de ayer justamente tenía por aquí en mi oficina la visita de un colega que me decía que en materia, asimismo, había planteado una acción de protección y el juez, como la otra parte procesal, le había indicado de que también propuso una acción contenciosa administrativa, pero sin embargo no la propuso dentro del tiempo y se archivó. El juez mandó a pedir esos documentos del contencioso administrativo cuando él no había señalado esa alegación, es decir, revirtió la carga probatoria, digamos, una cuestión curiosa, pero más allá de eso, ¿qué sentido tenía solicitar la cuestión, el juicio contencioso administrativo, si es que ya después de 12 años, de más de 12 años de constitución, la Corte Constitucional ha sido sumamente clara en establecer que se puede llevar un litigio constitucional de manera paralela a lo que se pueda discutir en la cuestión contenciosa administrativa. ¿Por qué? Porque el objeto de discusión en materia constitucional son derechos constitucionales y en contencioso administrativo es la cuestión de legalidad. De tal manera entonces que hay ya algunos criterios que nos van indicando, bueno, cómo es que tienen que actuar los jueces. Y de hecho la Corte también ha señalado que los jueces están en la obligación, ojo, una obligación de los jueces, establecer cuándo la acción no es la acción de protección, no es la vía adecuada. Y no solamente limitarse a decir, vean, la acción de protección no es la vía adecuada, usted tiene habilitadas las vías en la justicia ordinaria, de modo muy general. No.
La Corte ha señalado que los jueces tienen la obligación de establecer cuál es ese camino. Es decir, no solamente señalar qué es la justicia ordinaria, sino decir, por ejemplo, usted tiene que plantear la acción de plena jurisdicción ante el contencioso administrativo. Así de específico, pero como una obligación del juez. Y esas obligaciones de los jueces las están trasladando todavía, insisto, 12 años después a las partes procesales. En ese sentido, vemos que hay una falencia casi generalizada en lo que respecta a la administración de justicia constitucional. Y esa falencia implica también que, por lo tanto, las partes procesales interpongan recursos, digamos, están en el derecho, ¿sí? Pero siempre tienen esa aspiración de poder encontrar la tutela de los derechos no protegidos por los jueces de instancia. Y como resulta que también a nivel de cortes provinciales tampoco tenemos jueces especializados en materia constitucional, entonces se está convirtiendo la regla general en que se acude a la Corte Constitucional a través de la acción extraordinaria de protección con la finalidad de obtener la tutela de esos derechos que no fueron protegidos por parte de jueces constitucionales, entre comillas, que por su falta de especialidad, su falta de conocimiento, etcétera, por diversas causas, pues están generando esta problemática y también porque como tenemos un control concentrado de constitucionalidad, una cuestión que todavía está en discusión, hay sentencias que parecería que nos llevan al control concentrado, otras sentencias nos llevan al control difuso, y eso también implica que las partes procesales tengan que esperar acudir ante la Corte Constitucional para obtener una respuesta a la cuestión de fondo. Entonces, claro, resulta que apenas cuando se acude a la justicia constitucional, perdón, a la Corte Constitucional a través de la extraordinaria de protección, estamos recién ante jueces especializados, recién en ese momento. Y resulta que la extraordinaria de protección, como ya decíamos, ¿cuál es el objeto? No puede resolver el mérito del proceso. Es decir, yo no puedo acudir ante la Corte y decir, vea, yo planteé esta acción en contra del Ministerio de Defensa porque precarizaron la relación laboral con tal servidora, ¿no? No podría ir ante la Corte Constitucional con ese argumento, porque me van a decir, vea, eso usted tenía que discutir en el proceso subyacente, ¿sí? Lo que tengo que discutir en la Corte Constitucional es cómo el juez vulneró esos derechos. Y por eso lo decía al inicio, pues vulnera esos derechos precisamente por falta de tutela judicial efectiva, que por conexidad implica que esos derechos que exigía en primera instancia y también en segunda instancia no hayan sido tutelados. Pero para que proceda el control de mérito en materia de garantías jurisdiccionales, es decir, ante violaciones de derechos, ahí sí tiene competencia la Corte Constitucional, es decir, no siempre va a poder estar en esta cuestión del reenvío, ¿sí? Sino que la Corte Constitucional, al tener, digamos, esta calidad de intérprete final, de máximo organismo de administración de justicia constitucional, sí puede realizar ese control de mérito. Pero recuérdese que al hacer el control a través de la extraordinaria protección, como era una acción en contra del juez, si la Corte hace control de mérito, entonces eventualmente se veía perjudicada quien fue parte procesal en el proceso subyacente. De tal manera que la Corte Constitucional actual, con su actual conformación, en la sentencia 176-14-EP, diagonal 19, señaló que si la Corte llegara a realizar un control de mérito, entonces en ese caso necesariamente notificará a quien fue parte procesal en el proceso subyacente para que pueda también ejercer su derecho a la defensa y consecuentemente tiene que llamar a una audiencia para que se pueda establecer esta contradicción y la Corte pueda llegar a sus conclusiones. De tal manera entonces que, diríamos, ya a modo de conclusión, tengo 30 segundos, diríamos entonces que la Corte Constitucional sí puede hacer control de mérito en materia constitucional, aunque excepcionalmente. ¿Cuáles son esos criterios
que habilitan esta excepcionalidad. En primer lugar, que desde luego estemos en un caso que merezca acción extraordinaria de protección, es decir, estemos frente a una resolución que ponga fin al proceso. En segundo lugar, que los hechos que dieron lugar al proceso originario efectivamente puedan constituir una violación de derechos constitucionales. Eso demarca la competencia de la Corte Constitucional. En tercer lugar, que la Corte no haya seleccionado ese caso a través del mecanismo de selección y revisión. Y finalmente, que al menos el caso cumpla con uno de los siguientes presupuestos: gravedad del asunto, novedad del caso, relevancia nacional o inobservancia de precedentes establecidos por la misma Corte Constitucional. De esa forma es que podría hacer control de mérito, pero insisto, hay todavía ciertas falacias en el propio sistema general de administración de justicia que nos llevan a que la Corte tenga más de 50,000 procesos, de los cuales la mayoría son precisamente acciones extraordinarias de protección. Muchísimas gracias por la oportunidad y por su tiempo. Muchas gracias a usted, doctor Damián, por esta conferencia. Un placer escuchar la aplicación del derecho constitucional en un país diferente a Colombia, en este caso Ecuador.